Mucha variedad en la tisana, temas distintos que tocar y en esta oportunidad, luego de haber disfrutado de un punto gastronómico, también disfrutar del arte, tenemos que hablar de lo que ocurre en todo el mes de junio, porque es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ+, y tenemos de hecho a una activista que ya ha estado con nosotros en el programa, que siempre, bueno, está de punta en lanza para defender los derechos de la comunidad en Venezuela. Daniel Picado con nosotros, él es coordinador de Tu País Plural, y bueno, siempre atento a las capacitaciones dentro de la comunidad. Bienvenido, Daniel, a esta tisana, que es tu casa, además. Bienvenido. Gracias, Ale. Y también gracias a todo el equipo de La Tisana por siempre ser un espacio para conversar sobre los derechos de la comunidad. Nosotros actualmente, el día de hoy, estamos cumpliendo 55 años desde que la primera manifestación en contra del abuso policial y la violencia que vivían las personas LGBTQ+ se llevó a cabo en Estados Unidos, que es la famosa protesta de Stonewall. Hoy nosotros conmemoramos este día con mucho orgullo y con mucho compromiso, porque sabemos y comprendemos las vidas de muchísimas personas que fueron comprometidas en este proceso para hoy vivir en un sistema de mayor libertades e igualdad de derechos en otras partes del mundo, que lamentablemente no es el caso de Venezuela. Correcto, entendiendo también que se ha estipulado que junio sea el mes para conmemorar por el día que tú estás diciendo de Stonewall y toda la tragedia. Sin embargo, hay quienes que todavía podrían preguntarse la importancia y que incluso la razón por la que esto sigue sucediendo. Y evidentemente las personas que preguntan esto lo hacen, diría yo, incluso hasta desde un punto de vista crítico. Sí. Y es súper válido también que lo critiquen. El propósito del activismo, más allá de incomodar, es crear un cambio estructural dentro de las condiciones de vida de las personas LGBTQ+. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros intentando generar este avance? Bueno, primero, visibilizando nuestras necesidades. Este es un mes para visibilizar. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQ+ ha documentado más de 400 casos de violencia a personas de la comunidad y son más frecuentes después del mes de junio. Junio, julio y agosto son los meses donde más violencia hay, y es porque hay mayor visibilidad. Entonces, ¿por qué estamos exigiendo nosotros o por qué estamos utilizando el mes del orgullo para exigir? Porque aún seguimos viviendo discriminación en las áreas educativas, discriminación en salud, discriminación en nuestros trabajos, discriminación en el acceso a los derechos civiles y políticos, discriminación en nuestras casas. Por eso estamos nosotros luchando por esta conquista de derechos. Cuando nos preguntan por qué estar orgulloso, estoy orgulloso de mi existencia, estoy orgulloso de mi resistencia en este espacio, en un país que no me da las condiciones para vivir en la misma condición en la que por lo menos puedes vivir tú. Y eso es el propósito del activismo, reducir estas desigualdades y apuntar hacia que todas las personas sean concebidas bajo el principio de la dignidad y la igualdad. A nivel gubernamental, ¿cómo estamos hoy día? ¿A través de leyes o de medidas que se han implementado? Porque si bien hay personas que pueden o no estar de acuerdo con la sexualidad de otra persona, si legalmente está estipulado de cierta manera, pues hay que respetarse, ¿no? O sea, más allá del acuerdo o no que pueda existir a nivel personal, ¿cómo estamos a nivel gubernamental sobre las legislaciones que apoyan los derechos de la comunidad? Creo que nosotros tenemos mucha letra muerta en leyes. Una cosa es tener un derecho en una ley que te permite ejercerlo y otra cosa es ejercer realmente el derecho. Una cosa es la oportunidad de ejercer un derecho y otra cosa es el resultado del ejercicio. Aquí en Venezuela tenemos por lo menos el artículo 146 del Código de Registro Civil, en donde las personas pueden cambiar su nombre si no se adecúa, no se siente identificada según su autopercepción del género. Pero no hay ni una sola persona trans, intersexo o no binaria que lo haya podido lograr. Entonces tenemos mucha letra muerta, tenemos muchos aliados de boca, pero muy pocos aliados de hecho. Entonces, ¿de qué manera estamos desprovistos de derechos? Con un panorama no claro, con mucha incertidumbre, con una participación de los grupos religiosos dentro de las estructuras del poder y con una clara criminalización hacia las personas LGBTQ+. Durante el último año hemos tenido 3 casos de criminalización a personas LGBTQ+, enfocándose o utilizando el delito de ultraje al pudor, solamente por tener las manos agarradas en público o por estar en un espacio íntimo privado de la comunidad, cosa que es gravísima. En temas de derechos no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Mira, tú sabes que me llama mucho la atención porque yo entiendo todo lo que está en el espectro del orgullo y que también utilizan este mes para luchar por sus derechos, pero hay muchas personas, y he escuchado estos comentarios y por eso te hago la pregunta, que derechos como cuáles, porque si entonces todos en la Constitución somos concebidos como pares, hay personas que dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Y que no sea la única de la inclinación sexual, o sea, derechos como cuáles, es una duda que surge muchas veces. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de igualdad de derechos, uno de los principales tiene que ser el derecho a la no discriminación. Ese es el principal. Si yo voy a un centro de salud
y vas tú a un centro de salud y a ti te tratan bien y a mí me discriminan por mi orientación sexual, ahí hay discriminación, ahí hay un tema de desigualdad. El primer derecho que queremos conquistar es la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Ese es el primero. Luego, lo que nosotros queremos es que exista la no discriminación transversalizada en el resto de los derechos. Por ejemplo, el trabajo. Nosotros documentamos que más de 420 personas tienen que ocultar su orientación sexual, identidad o expresión de género en su trabajo para que no los despidan. Eso no le pasa a una persona heterosexual. Una persona heterosexual puede desarrollar libremente toda su personalidad en un espacio y no ser despedido por eso. En cambio, si una persona LGBTQ+ lo hace, puede ser víctima de esa discriminación. Cuando lo llevamos al tema del matrimonio, las personas LGBTQ+ no nos podemos casar entre nosotros. Las personas heterosexuales sí, y es tan fácil. Primero es tan fácil y el Código Civil es algo ilógico, porque aquí está permitido el matrimonio infantil. En el Código Civil está permitido el matrimonio de niñas de 14 años y niños de 16. Pero los niños sí se pueden casar, pero las personas LGBTQ+ no podemos casarnos. Es una incoherencia. Cuando hablamos de igualdad de derechos, es decir, oye, estructuralmente hay cosas que no son iguales para unos y para otros. Inclusive, no solamente el tema de orientación, también el tema de raza. La ENCOVI en el año 2023 determinó que una persona racializada es 6 veces más pobre que una persona blanca. Ahí hay discriminación. A ver, partiendo de ese punto, y me parece muy interesante, la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ va de la mano también del clasismo. Es decir, hay sectores en Venezuela, podría decirse, que son más populares, donde existe mayor discriminación que en otros sectores de clases más altas. Y lo pregunto porque han tenido la oportunidad de hacer sus sondeos, han tenido la oportunidad de hacer la investigación. Esto va de la mano. Hay personas o comunidades que son más vulnerables en sus derechos que otras. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el estudio que hicimos desde País Plural, se llama Nuestra Comunidad, evaluamos necesidades y condiciones de vida de personas LGBTQ+, en 5 áreas: salud, educación, bienestar económico, seguridad personal y no violencia y derechos civiles y políticos. Y nos dimos cuenta de algo clave. Las personas LGBTQ+ racializadas son las más discriminadas, las que tienen menos acceso a sistemas educativos, las que tienen menos acceso a prestación de servicios de salud, empleo, entre otras. Como el ejercicio de sus derechos civiles y políticos se ha visto interrumpido por su raza. Aparte de ser LGBTQ+, también es una persona racializada. Y eso como en un estudio, en un mapa de interseccionalidad, que es lo que define nuestra identidad, de qué color eres, si eres extranjero o eres nacional de tu país, si eres de qué tipo de raza eres, cuál es el nivel educativo que tienes, el ingreso económico que tienes. Todas estas forman parte de nuestra identidad y se llama interseccionalidad. Mientras más interseccionalidades que históricamente han estado discriminadas tenga una persona, la discriminación se perpetúa en su vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Demostrar de que sí existe una discriminación estructural y que el Estado debe desarrollar políticas afirmativas o políticas públicas para desnivelar esta balanza y llevarlo a un nivel de igualdad en donde todas las personas puedan ser reconocidas como iguales, como ya está en la Constitución. El artículo 21 lo dice. Somos todos iguales ante la ley. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo se maneja la situación o cómo ven que se maneja la situación de pequeños chicos o adolescentes, en este caso, que empiezan a descubrir su identidad sexual? En este caso, se sienten parte de la comunidad. ¿Cómo está siendo el proceso con sus padres hoy día, a diferencia de otras generaciones? ¿Está viéndose más aceptado o todavía hay ese rechazo? Yo puedo ver ahorita mucho más avance y mucha más como disposición de la sociedad sobre debatir este tema. Cuando dicen que Venezuela no está preparada para debatir sobre esto, eso es mentira. Venezuela está preparada, solamente que no la quieren dejar debatir sobre esto. ¿Qué pasa con los niños que estamos viendo ahorita también en el estudio de nuestra comunidad? Es decir, te interrumpo rápidamente, padres aceptando a sus hijos cuando deciden contarles que son homosexuales, por ejemplo. Pero también hay otros padres que no. Y hay otros padres que están yendo a otras vías que literalmente están tipificadas como tortura ante Naciones Unidas, como por lo menos son las terapias de conversión. En este mismo estudio, en el componente de seguridad personal, evaluamos terapias de conversión. Terapias de conversión son aquellas realizadas por grupos religiosos, por personal médico, clínico, psiquiátrico o por organizaciones comunitarias para corregir la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas LGBTQ+. Ahora, en este estudio vimos que de 800 personas, más de 100 han sido víctimas de terapias de conversión. Víctimas de abuso sexual, víctimas de abuso físico y de abuso psicológico. Y el principal target de esta población son menores de 18 años. Entonces, por eso es que vemos con mucha preocupación el avance de los grupos religiosos en el Estado. Porque, ¿quiénes son los grupos que más la aplican? Los grupos religiosos. Y si los grupos religiosos llegan al Estado, el resultado inmediato va a ser institucionalizar las terapias de conversión
como un método de corregir lo que es la orientación sexual, identidad de género, expresión de género de las personas. Y eso es tortura, tipificado por el sistema de Naciones Unidas y por el relator especial en derechos en asuntos LGBTIQ+. Por eso vemos con muchísima preocupación ahorita en este momento de cómo está la comunidad LGBTIQ+, y cómo el Estado debe responder frente a estas necesidades que no se pueden seguir escondiendo. Vivimos en un sistema de homofobia de Estado y hay que reconocerlo para poder atender el problema real y conseguir una solución de la mano de todos los actores. Corregir como si se necesitase corregir, Corregir. como si fuese un error. A ver, para conversar de esto, yo siento que, claro, hemos planteado distintos aspectos, distintas situaciones. Sin embargo, sí me gustaría hablar un poco más de la parte positiva que está haciendo País Plural en este momento, no solamente en junio, que bueno, ya acaba, sino los próximos planes que tienen. Bueno, ahorita nos volvimos locos, ¿cómo podemos decirlo? Tenemos muchos proyectos en la organización. Prisma, el diplomado en liderazgo diverso e inclusivo, vuelve a salir dentro de poco. Vamos a intervenir, son estados sorpresas a nivel nacional. Ya no lo vamos a hacer en Caracas, vamos a llevar el activismo a las regiones, que es donde más se vive la discriminación. También tenemos un proyecto de nuestra comunidad para seguir investigando un poquito sobre cómo son las condiciones y necesidades de vida de las personas LGBTIQ+ en el resto del país y comprender cuál es la diferencia de vivir en el centro del país a vivir en las regiones, que la discriminación debe ser mayor, el acceso al empleo debe ser mucho más difícil, la discriminación en salud también, etc. Vamos a empezar, lo estamos aplicando ahorita. También tenemos el proyecto Vivos, que vamos a empezar a contribuir a la respuesta del VIH en las personas LGBTIQ+, sobre todo en hombres gay, bisexuales y personas trans, como poblaciones claves. Y de hecho, esta misma población va a participar en dar la respuesta hacia sus pares de por qué es importante prevenir el VIH y controlarlo si lo tienen. Y vivir con VIH es cualquier cosa. Tipo, es una pastilla al día y listo. No, hay que desestigmatizar lo que es el VIH. Y eso lo vamos a hacer también desde nuestra plataforma. También tenemos el proyecto La Vida en Queer, que es un proyecto cultural donde promovemos los derechos humanos a través del arte y la cultura. Queer. Entonces, ahorita, el día 7 de julio, que es la Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQ+, La Vida en Queer va a estar ubicada en la zona de Parque Cristal para toda aquella persona que quiera ir a verlo. Va a ser una exposición donde tenemos más de 30 artistas a nivel nacional, artistas plásticos, y ahí vamos a exponer la forma en cómo la comunidad LGBTIQ+ también puede conseguir una nueva vía, que es el arte y la cultura, para expresar su disconformidad frente a toda la discriminación que vivimos en Venezuela. Y por último, tenemos el proyecto de la gira universitaria. Vamos a llevar a las universidades, que es el espacio en donde las personas LGBTIQ+ son más afectadas. El 100% de la encuesta de 800 personas, 100%, no hubo ni una sola persona que dijera que no, fue víctima de bullying en los espacios educativos. 800 personas completas. Eso habla de un problema estructural. Hay que ir a los espacios universitarios a hablar de la no discriminación y de la cultura de paz. Y eso lo vamos a hacer a través de la gira universitaria aquí en Caracas y en 3 estados del país. Excelente, Daniel. Regálanos redes sociales. Gracias por cierto, acompañarnos y hablar de esto tan importante. Puntos de contacto para poder estar atentos. Sí, claro. Bueno, mis redes personales en Instagram, Picado Piso Daniel, y en Twitter, Daniel Piso Picado, o sea, al revés. Okay. Y las redes de la organización son @tupaísplural en Instagram, @tupaíspiso_plural en Twitter y Tu País Plural en TikTok. TikTok es full divertido. Vayan a verlo. Lo hemos visto, ha gustado. Agradecerte por acompañarnos Gracias. hoy y también desearte, bueno, el mayor de los éxitos, no solamente a ti, sino a toda la organización. Gracias. Y bueno, agradecidos, bienvenidos siempre acá en La Ticena. Ale, nos toca hacer una pausa bastante breve. ¿Qué tan breve? Breve, bastante. ¡Ay, lo perdí! Bastante Ojalá breve. Bastante breve. Ya voy.